La agenda académica del evento con el módulo denominado Reconciliación y Desarrollo, con el cual se busca propiciar una discusión sobre la importancia que cobra en los actuales momentos la reconciliación para la consolidación de la paz hoy tan cercana y el desarrollo del país. Es un verdadero honor el día de hoy contar con la presencia del profesor Shlomo Ben-Ami, vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz y exministro de Asuntos Exteriores de Israel y asesor del gobierno colombiano en el proceso de paz con las FARC. Nombrado embajador de Israel en España de 1987 a 1991, elegido para la Knesset en 1996. En el gobierno laborista de Ehud Barak de 1999 a 2001, sirvió primero como ministro de Seguridad Pública y después ministro de Asuntos Exteriores. Como tal, participó en la cumbre de paz de Camp David, donde fue el principal negociador de la parte israelí y presidió el equipo negociador en Taba, el último intento de salvar la paz. Siguió como miembro de la Knesset, donde sirvió en la Comisión de Exteriores y Defensa, así como en la Constitución, Derecho y Justicia. El profesor Ben-Ami es miembro del Consejo de International Crisis Group y es también miembro fundador del Global Zero, la Fundación para Eliminación de las Armas Nucleares. Entre los firmantes de esta organización están Henry Kissinger, Kofi Annan y George Shultz. El profesor Ben-Ami, que hizo estudios de doctorado en la Universidad de Oxford, ha escrito varios libros sobre temas históricos y de análisis de conflictos. El último de ellos es Scars of War, Wounds of Peace, The Israeli-Arab Tragedy, Oxford University Press. Desde el 2004 es vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz, del que fue fundador. Recibamos entonces con un gran aplauso a nuestro invitado especial, Shlomo Ben-Ami. Muchísimas gracias por tan generosa introducción. Para mí es un placer muy especial y un privilegio estar en este foro, en esta vital encrucijada, en este momento histórico del proceso de paz colombiano. El acuerdo sobre víctimas y justicia transicional al que se llegó ayer en La Habana, y no menos simbólico, el apretón de mano entre el presidente Santos y el jefe guerrillero Timochenko, sella lo que algunos de nosotros llevábamos comentando hace tiempo: esta paz es irreversible. La marcha de Colombia hacia horizontes más prometedores de paz, a mi opinión, es ya imparable. El proceso de paz en Colombia es una empresa de trascendencia histórica muy especial. Al menos que el mensaje que representa la paz en Colombia y el posible fin del conflicto armado, en el cual una de las insurgencias más violentas de la historia contemporánea consiguió retratar a este país, a este gran país, en la imagen de una crónica patología de violencia y de tráfico de droga, significa el fin de una falacia histórica, la de la insurgencia revolucionaria en este continente y posiblemente más allá. Me atrevo a decir que casi da igual cuál será la letra pequeña del acuerdo final, porque Colombia ha derrotado a la guerrilla, o lo que es lo mismo, la habéis obligado a desarmarse sin que pueda imponer ninguna de sus exigencias revolucionarias o pseudo-revolucionarias. Miren esta posible paz desde una perspectiva histórica. Las FARC acabarán incorporándose a la lógica política de la democracia burguesa, la democracia de clase media,
de la misma burguesía de la que Carlos Marx decía en el Manifiesto Comunista de 1848 que en 100 años de hegemonía la burguesía consiguió más avances para la humanidad que los que se consiguieron en los 2000 años anteriores. Habéis ganado a las FARC no solo la batalla de las armas, sino también la de la dialéctica, la de las ideas. Esta paz que inevitablemente llegará es la derrota intelectual del concepto de hacer política con armas en la mano. Esta paz no trata de eliminar la economía de mercado, ni tampoco de la implantación del realismo socialista, mucho menos de un chavismo a la colombiana. La lucha por la sociedad supuestamente ideal no es el tema de una negociación de paz, nunca lo ha sido, en ningún lugar lo ha sido. Es más bien el tema de la lucha política en democracia, la lógica de mayorías y minorías. La democracia es la búsqueda de consensos y el espacio de la legítima discordia, y que el proceso de paz haya tenido sus detractores desde el primer momento es perfectamente legítimo. Inevitablemente, en alguno de sus aspectos, el acuerdo al que se llegue no satisfaga a sectores importantes de la nación, pero las generaciones de una Colombia en paz sabrán aplaudirlo. Siempre a través de la historia, el líder que conduce a su nación hacia la paz ha sido un profeta cuyos planteamientos fueron discutidos por sus contemporáneos, pero la historia supo hacerles justicia. Que se lo pregunten, si no, a De Gaulle en Argelia, a Richard Nixon en su reconciliación con China, a Anwar Sadat por su dramática paz con Israel, a Yitzhak Rabin por los acuerdos de Oslo y su apretón de mano a Arafat. Todos ellos, sin excepción, vilipendiados por sus contemporáneos, los dos últimos incluso acabaron asesinados por traidores, Sadat y Rabin, pero fueron aclamados por la historia por haber abierto el camino a una paz de los valientes, como la denominó De Gaulle. El dilema de la transición de la guerra a la paz es agonizante. La nación quiere la paz, pero frecuentemente se resiste a pagar el precio. Esa es una de las mayores paradojas de la historia, el que la paz divida y la guerra una. La decisión de poner fin al conflicto en Colombia y de hacer justicia social a millones de desheredados y desplazados a través de la vasta geografía colombiana es una empresa de dimensiones metahistóricas. Todos sabemos que hoy, estos días, es la era de las guerras asimétricas, pero también es la era de procesos de paz asimétricos, donde un gobierno legítimo negocia con una insurgencia armada. En un gobierno legítimo, el gobierno está obligado a luchar continuamente por el apoyo político, porque sin apoyo político se puede escribir poesía en torno a la paz, pero no se puede hacer la paz. Las FARC no comparten ese dilema, tampoco comparten la misma preocupación del gobierno democrático por los calendarios políticos y los tiempos políticos. La política no suele dar espacios infinitos de tiempo para que el líder negocie a sus anchas la paz. Actúa constantemente bajo la presión de la opinión pública y los sondeos de opinión y los calendarios políticos. Otro dilema en busca de la paz que suele ser políticamente atormentador es la violencia que acompañó a las negociaciones desde el primer momento. Los colombianos se rebelan, como es lógico, con cada ataque de la guerrilla y las víctimas que estos causan.
Pero la verdad es que todas las estadísticas a nuestro alcance avalan los continuos éxitos de las Fuerzas Armadas en la guerra contra la guerrilla. No es necesario ser un gran politólogo para entender que la diplomacia de paz no tiene sentido si no está respaldada por la fuerza, por lo cual es la extraordinaria profesionalidad de las Fuerzas Armadas de este país la que ha abierto las actuales esperanzas de paz en Colombia. El que las FARC hayan entrado en un proceso de paz y estén manifestando su voluntad de poner fin al conflicto armado sin que sus grandilocuentes sueños revolucionarios estén en la mesa de negociación, es otra forma de ganar la guerra. La estrategia de paz del gobierno colombiano se entiende como un intento de integrar el territorio nacional, desarmar a los grupos insurgentes y restaurar tanto el monopolio del gobierno sobre el uso de las armas como su control sobre la totalidad del territorio nacional. No se trata de un acuerdo para reestructurar el país y el Estado, sino más bien la aspiración para conseguir un acuerdo esencialmente político-social. Colombia no es un Estado fallido, ni una democracia efímera, como podrían ser los casos de algunos otros países, en Centroamérica, por ejemplo, que requiere ser construida desde sus bases. El postconflicto no debe ni puede ser la reestructuración del Estado. De reformas de profundo calado como la ley de restitución de tierras y de víctimas, sí, pero no de desmontar el Estado para reconstruirlo a imagen de la guerrilla. Eso no está y nunca estuvo a la orden del día, a pesar de las críticas que se hicieron al proceso. Ahora sí, es posible defender la visión de que la construcción de la paz en Colombia tampoco puede reducirse a una empresa minimalista que requiere solamente superar las secuelas específicas del conflicto. En un conflicto caracterizado por la existencia de potentes ideologías de violencia que institucionalizan a la guerra como modus vivendi, por entramados de producción y tráfico de drogas, comercio ilícito de armas, desplazamientos masivos de comunidades y crímenes atroces, la solución no puede ser tan minimalista. Deberá ser integral y multidimensional. Ahora sí, la noción de que la paz debe convertirse en sinónimo de una sinergia total entre desarrollo, equidad social y una democracia perfecta es difícilmente sostenible. La sociedad perfecta no existe, y sino que se lo pregunten a los suecos, la sociedad envidiada por todos que hoy está inmersa en una profunda crisis de identidad. Mezclar las agendas de la paz y del desarrollo perfecto puede generar problemas de eficacia y de legitimidad de los acuerdos de paz. El desarrollo es un proceso continuo y no existe un momento preciso en el que se pueda decir que los cambios socioeconómicos son suficientes para no dar razón de fondo a un asalto contra el Estado. Al fin y al cabo, el caso colombiano es típico de un conflicto que puede tener origen en reclamaciones económicas, estructurales, pero se ha transformado en su transcurso en intereses de naturaleza y aspiraciones políticas que dominan la agenda y las motivaciones de los combatientes. Hoy no necesariamente hay relación entre aquello que desató el conflicto y aquello que contribuye a su perpetuación. No se trata, pues, de buscar soluciones económicas al conflicto, sino de cometer las políticas que el país necesita, con o sin conflicto. No solo es imposible saber qué tanto bienestar económico o equidad son precondición de la paz, sino que es dudoso que un grupo armado ilegal esté dispuesto a dejar las armas simplemente porque se hayan puesto en marcha políticas de desarrollo y de mayor equidad social.
Puede que el grupo armado utilice esas políticas de desarrollo como el pretexto, el puente de oro que necesita para dejar las armas, pero a la convicción de la total utilidad de su lucha armada llegará por otras razones, no porque haya equidad o desarrollo económico. Así que el postconflicto no es una empresa inacabable. El postconflicto seguirá atacando problemas como la pobreza y la inequidad, tal y como lo está haciendo hoy, e igual que lo están haciendo democracias avanzadas. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, donde las disparidades socioeconómicas son abismales. O se mencionó aquí, y mañana vais a oír a uno de los milagros de la alta tecnología israelí, o el propio Estado de Israel, una economía altamente sofisticada que arrastra los niveles de pobreza más altos de los países de la OSD, sin que por ello signifique una amenaza de insurgencia revolucionaria. El postconflicto deberá, pues, basarse en un magno esfuerzo de pedagogía democrática, en la que sean asumidos por todos mecanismos pacíficos de resolución de conflictos sociales y económicos. Ningún gobierno en el mundo está en condiciones de garantizar a sus ciudadanos de nunca caer en crisis económicas, particularmente en esta era de interdependencia global, en la que no solo la prosperidad puede extenderse a través de las fronteras nacionales, sino también las hecatombes económicas, como lo estamos viendo hoy en Europa. Por lo cual hay que desligar el concepto de que para desarmar a la guerrilla, para combatirla, hay que crear o llegar a un punto de equidad socioeconómica para convencerles a dejar las armas. A ese punto de equidad hay que llegar con guerrilla o sin guerrilla, pero no hay una dependencia automática entre ambos. El gobierno colombiano puso las bases del postconflicto o puso las bases de la resolución del conflicto por dos vías. Una, por los éxitos del ejército colombiano, que ha reducido las capacidades militares a través de 8 años de gobierno de Uribe con Santos como ministro de Defensa en la segunda parte y en el primer mandato del presidente Santos, pero también lo hizo a través de la diplomacia. La diplomacia que empezó en el primer día de la primera inauguración del presidente Santos, de diluir el problema que representaba el eje bolivariano, achicando de esa manera el espacio político, de las FARC, de la guerrilla, los cambios que se producen en Cuba, el acercamiento a Estados Unidos, todo eso cambia el ambiente, la atmósfera política, el espacio político que puede utilizar una organización insurgente. El fin de la Guerra Fría en Centroamérica fue también el cambio de ambiente que facilitó el proceso de paz. Y también las leyes la ley de víctimas y restitución de tierras, que se hizo antes incluso de que empezara el proceso de paz, también ayudó a poner las bases del proceso como tal. Fue nada menos que Alfonso Cano, el ex jefe de las FARC, que definió la ley de restitución de tierras como esencial para un futuro de reconciliación. Estas fueron las palabras de Alfonso Cano, y como una contribución a una solución real al conflicto. Así lo definió el jefe guerrillero. Ahora, la paz la enfrenta Colombia en un momento clave del desarrollo de su modelo de crecimiento económico. En estos momentos decisivos en el proceso de paz, cuando los dilemas del postconflicto se hacen más tangibles que nunca, Colombia se encuentra en un momento de cambio necesario de su modelo de crecimiento económico. No es nada casual que la recuperación del Estado colombiano coincidiese con la bonanza petrolera
de la década del segundo milenio, del inicio del segundo milenio. Como consecuencia, entre el 2000 y el 2013, el peso del petróleo se incrementó sustancialmente sobre el conjunto de las exportaciones en Colombia, pasando de representar el 27% a representar el 55%. En otras palabras, los petrodólares colombianos pasaron a jugar un papel clave en financiar el fortalecimiento del Estado y, en particular, tanto la política de seguridad democrática del presidente Uribe como la política de seguridad para la prosperidad y la paz del presidente Santos. Este modelo hoy requiere un cambio de énfasis, precisamente cuando se requiere una financiación masiva para las leyes agrarias mencionadas, para la reinserción de los insurgentes, una pieza fundamental del posconflicto, y para enfrentarse a los dilemas de la nueva era. La era de precios bajos, exceso de oferta, crisis de demanda china, la convulsión que crea el cracking en el mercado energético, eso complica más para Colombia los dilemas que tiene que afrontar de cara al posconflicto. Ciertamente existen alternativas y ya se ven produciéndose en las políticas del gobierno colombiano para generar los recursos que permitan a Colombia continuar por la senda de la seguridad y la prosperidad. Es posible, me imagino, incrementar, si se puede reconciliar los argumentos medioambientalistas en ciertas zonas del país, incrementar la producción de petróleo. La otra ruta de recuperación es, desde luego, el campo colombiano, una agricultura de exportación que requiere también un magno esfuerzo de modernización tecnológica y al mismo tiempo reconciliar las inconsistencias que puedan existir en la ley de restitución de tierras, en las condiciones que representa la agricultura de pequeños espacios comparada con la de espacios más grandes. La política de subsidios, por ejemplo. No hay agricultura sin subsidios. No sé si sabéis que la Unión Europea, el capítulo número 1 de su presupuesto multibillonario, el capítulo más grande es de la subvención a la agricultura. Y la gran parte se lo lleva Francia, por ser el país más agrícola. Así que no hay agricultura sin subsidios, y ese es, como decía, el presupuesto principal de la Unión Europea. En una Colombia en paz se abre camino, que ya ha empezado y ha conseguido logros enormes, a la economía del turismo, por ser este un país de la mayor biodiversidad del planeta y de paisajes de naturaleza extraordinarios. El turismo es una industria con potencial enorme, pero que requiere también grandes inversiones y un alto nivel de competitividad profesional. Para relanzar las energías económicas del país en estos momentos de crisis es necesario, me imagino, también relanzar la producción industrial, lo cual requiere superar el obstáculo que pueda representar, y la ministra habló muy bien de ello, la cuestión de las infraestructuras. Infraestructura es también seguridad. Colombia es un país con fronteras no muy bien controladas, por las cuales entran y salen casi a su antojo los delincuentes y enemigos del Estado. Eso sucede en la frontera sur, donde se encuentra la selva amazónica, en buena parte del oriente, por la Orinoquia y también en buena parte del occidente, conformado por una selva impenetrable. Así que infraestructura significa la recuperación del Estado de una presencia perdida que podría haber creado un vacío donde surgen alternativas malignas como son la guerrilla, en su tiempo los paramilitares y hoy también las bandas criminales, los BACRIM. Las experiencias de otras latitudes nos enseñan
que Colombia está en un buen camino. La de Colombia es un conflicto armado que no tiene ingredientes territoriales, no tiene ingredientes étnicos, no tiene ingredientes religiosos, que según lo que sabemos de otras latitudes, es lo que se convierte en un obstáculo insuperable para la paz. En el caso de Colombia, la experiencia que conocemos es que conflictos de este tipo, que no tienen aquellos ingredientes, tienen mejor posibilidad de llegar a un feliz final, como yo estoy seguro que llegará en este caso. Otra ventaja que tiene Colombia comparada con otras latitudes es el hecho de que se trata de un país con instituciones sólidas, o sea, la fortaleza del Estado. Es verdad que el débil control del Estado sobre vastas zonas del territorio nacional puede explicar en gran medida el auge del fenómeno guerrillero, pero los éxitos en la lucha contra las FARC han ido achicando constantemente el espacio vital de los insurgentes. Ya no se trata de una situación en que se corre el riesgo del debilitamiento del Estado por la fuerte competencia, por el control del territorio y por la legitimidad por parte de los grupos armados. Más aún, más allá de la cuestión territorial, están las instituciones democráticas del Estado colombiano. Un Estado fuerte posee el aparato institucional necesario tanto para conseguir un acuerdo de paz, para refrendarle y para que sea avalado por las instituciones democráticas como para sacar adelante las políticas necesarias del posconflicto. Con base a estudios comparativos, es posible deducir que solo los acuerdos extensamente institucionalizados, que aporten garantías, tienen probabilidad de ser estables. La efectividad de la construcción de la paz será mayor donde los conflictos cesen por medio de un acuerdo que incluya a todas las partes relevantes, que provea garantías a las partes en conflicto, que especifique los requisitos, compromisos y pasos que se darán hacia la implementación y que cuente con respaldo institucional. Colombia necesitará ayuda internacional para el proceso de implementación. Ya se hicieron movimientos en Europa, el gobierno español asumió el liderazgo para llegar a un paquete de asistencia por parte de la Unión Europea al proceso de paz colombiano y a la implementación de procesos de reintegración y reinserción. Pero al mismo tiempo hay que tomar esa ayuda internacional con cierta cautela. A pesar del impacto positivo de la ayuda en las posibilidades de construcción de paz, en el caso de muchos actores internacionales, el paso del compromiso al desembolso efectivo de recursos ha sido siempre difícil. Miren el caso de Haití. En muchas oportunidades, las buenas intenciones no se han materializado, lo que ha dejado incompleta la labor de construcción y reconstrucción, por lo cual sacar la paz adelante, implementarla y financiarla tendrá que ser finalmente una asignatura mayoritariamente del pueblo colombiano. Nadie espera que a muy corto plazo una paz celestial caiga sobre el campo colombiano. Habrán guerrilleros que se resistirán a la desmovilización y no es del todo imposible que nuevas versiones de BACRIM aparezcan en el escenario. No obstante, el fin de la marca FARC es el momento oportuno para que Colombia desarrolle un propio concepto de seguridad ciudadana, lo que llaman en Estados Unidos Homeland Security. Eso significa un despliegue distinto al actual de la Policía Nacional, menos misiones netamente militares y más misiones de protección cívica en el seno de la Colombia tanto urbana como rural.
Es necesario preparar las fuerzas de seguridad para los desafíos del futuro. Las líneas de la futura acción en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo en el plano nacional requieren que el aspecto netamente militar se le añada el aspecto interministerial. El aspecto militar no es más que una dimensión dentro del conjunto de la seguridad cívica. Las Fuerzas Armadas colombianas son hoy seguramente las mejores y las más eficaces del continente. Adaptarse al postconflicto no significa necesariamente recortes de mandos o tropas. Significa prepararse para otro tipo de escenarios en un mundo en que las amenazas a la seguridad están más y más relacionadas con el crimen transfronterizo, la inmigración ilegal, el terrorismo transnacional, las consecuencias del cambio climático, los desastres naturales, el contrabando y la amenaza que surge de la crisis de regímenes inestables al otro lado de la frontera. Sin ir más lejos, lo tenéis en estos días. La experiencia acumulada por las Fuerzas Armadas colombianas es un gran activo para la proyección internacional de Colombia en misiones de mantenimiento de la paz a través de tantos teatros de conflicto en el mundo. Es vital acelerar la llegada de los frutos de la paz a las zonas particularmente afectadas por el conflicto. Ha sido por los muy modestos progresos en la cuestión socioeconómica que en Salvador y Guatemala hubo un dramático incremento en la criminalidad. El éxito duradero de la paz requiere ofrecer logros tangibles en la economía y la profundización de la democracia en la economía profunda. El éxito de la paz requiere reintegrar y reinsentar en la sociedad a los insurgentes, y eso hay que hacerlo al mismo tiempo que se tratan las necesidades de las víctimas. En Mozambique y Sierra Leone eso se hizo con la integración de los rebeldes en las fuerzas de seguridad. Ese no parece ser un modelo aplicable a Colombia. Aquí no es posible integrar a las guerrillas en el ejército de la nación. Más factible sería su integración en unidades de policía rural. No hay que olvidar que la paz puede crear una crisis en toda la industria de guerra. Ejército, policía, personal carcelero, empresas de seguridad. Así que tanto las fuerzas del Estado como los insurgentes requieren integración. De otra manera, se desestabiliza el postconflicto. La policía puede monitorear actividades de excombatientes y producir informes relevantes. Más aún, para frenar el inevitable resentimiento por parte de otros elementos en la comunidad, por lo que a veces parece ser el trato preferencial a los desmovilizados, es necesario invertir en infraestructuras para el beneficio de toda la comunidad. En el capítulo del proceso de paz queda ahora la cuestión del DDR, el desarme, la desmovilización y la reinserción, que esa es la clave. Es posible que las FARC no posean hoy más de 10.000 efectivos, pero al igual de lo que hemos visto con las autodefensas, el número de desmovilizados puede ser mayor, ya que existen grupos de no combatientes que están de alguna manera asociados a los insurgentes. Las FARC poseen una amplia red de soporte civil en su entorno. Según las reglas asumidas por la ONU en materia de DDR, personas y grupos asociados al grupo armado, pero que no son necesariamente combatientes, tienen el derecho a sumarse al proceso de DDR. Lo que hay que evitar es que se incorporen al proceso falsos no combatientes que quieran así lavar sus pecados a través del proceso de DDR. Es importante que el desarme sea completo e internacionalmente supervisado. En el caso de las autodefensas, estos mantuvieron arsenales escondidos de armas a través de todo el proceso de desmovilización, de tal manera que estas armas fueron después utilizadas por grupos criminales en la etapa posterior a la desmovilización. Es necesario evitar que las FARC mantengan arsenales secretos
incluyendo armas de alto impacto, explosivos y minas, por ejemplo. Este tipo de armas debe ser incluido en el proceso de desarme. También es vital desarmar a la población civil asociada a las FARC, si se quiere reducir la violencia y la criminalidad en el postconflicto. El proceso de DDR, para ser exitoso, tendrá que estar acompañado de mecanismos sólidos de seguridad. Esta será una de las mayores preocupaciones del pueblo colombiano en el postconflicto. La desmovilización no siempre conduce a una mayor seguridad, como ya se vio en el caso de la desmovilización de los autodefensas. El número de homicidios suele crecer en las zonas donde se produce el proceso de reinserción e integración. La violencia sigue siendo alta en aquellas áreas en las cuales la presencia y las estructuras e instituciones del Estado aún son débiles. Para transmitir el mensaje de que la firma de la paz, con todo su significado trascendental, es un antes y un después. Porque después construir la paz sería y será un proceso en que todo el pueblo colombiano tiene que estar involucrado y desafíos seguirán existiendo. Las FARC es una organización altamente política e ideológicamente indoctrinada, por lo cual aspira a tener un papel en la política. El modelo político que se aplicó al M-19 fue exitoso porque la percepción popular que se tenía de esta organización era que luchaba por sus ideales políticos, no por intereses criminales. En el caso de las autodefensas, la cuestión de la reintegración política simplemente no existía. Estos eran lo que parecían, criminales sin más. El mensaje de las FARC en la cuestión de la participación política ha sido desde el primer momento que la simple incorporación a la política no les da suficientes garantías. Su aspiración de tener una voz de suficiente resonancia requiere cambios en la ley electoral que, al igual que en el caso de minorías étnicas, ofrezcan a los desmovilizados ciertas ventajas comparativas en materia de representación política. El tema que se discutió ayer, o que se acordó ayer en La Habana, paz y justicia, es desde luego de vital importancia. Paz y justicia pueden ser incompatibles. El acuerdo de ayer en La Habana es un brillante ejercicio de equilibrio razonable entre estas dos categorías. Pocos casos se conocen en que líderes supieron dar con la tecla exacta del punto de equilibrio entre paz y justicia. En muchos conflictos a través de la geografía africana, en Medio Oriente y en otras latitudes, se consideró la justicia como un enemigo de la paz. Lo decía un líder en Uganda: la Corte Penal Internacional se ha convertido en un obstáculo para nuestros esfuerzos, decía ese líder. Es que debemos sacrificar nuestra lucha por la paz para que esos jueces puedan poner a prueba sus procesos judiciales y desarrollar más allá sus aspiraciones políticas. Aquí está el dilema que nos obliga a buscar un equilibrio legítimo entre justicia y paz. La difícil cuadradura del círculo requiere contextualizar la aplicación de la justicia. Y eso es lo que se hizo en La Habana. Reconocer el marco político del debate sobre justicia y paz. No solamente su marco jurídico. Se trata de una solución política, un gran pacto nacional de democracia y solidaridad. La sociedad civil colombiana podrá acoplarse al alto precio que exige la paz si ésta se consigue mediante un proceso transparentemente democrático, y eso es lo que aspira el gobierno a través de la refrendación. El dilema de la paz y justicia que se acordó en La Habana
¿debe el debate centrarse en las penas a los desmovilizados, que sin duda son inadecuadas, o en las perspectivas de paz y el fin de la violencia? A las víctimas del pasado parece que no se les hará plena justicia, aunque la experiencia nos enseña que suelen ser más indulgentes las víctimas hacia los victimarios que la mayoría de la población. Pero ¿será este proceso y este sacrificio que se exige a la sociedad colombiana capaz de proteger a las víctimas futuras del conflicto? La tensión entre los imperativos de la negociación y la tentación de la impunidad no puede resolverse más que a través de este tipo de equilibrio que se ha conseguido en La Habana. El acuerdo colombiano en materia de justicia transicional es modélico. Tuvo que buscar consensos, compromisos, síntesis entre distintas categorías. La amnistía aparece, pero no para crímenes atroces y solamente si hay colaboración con la justicia. La amnistía ha sido utilizada, pero más frecuentemente antes de que se creara la Corte Penal Internacional en La Haya. En materia de justicia y paz hay un antes y un después, En Sudáfrica, después de largos años de represión de la mayoría negra, con crímenes que se han cometido contra esa mayoría negra, ni una persona fue a la cárcel, ni uno. Eso era antes de La Haya. La cosa se resolvió a través de comisiones de la verdad y de reparación. Fue una catarsis nacional en que los criminales confesaban sus pecados a través de la televisión pública. Pero hoy, después de la creación del Tribunal de La Haya, ni la comunidad internacional ni la propia sociedad colombiana podría asumir una amnistía a secas. Por lo tanto, se explica por qué han tardado todo un año para llegar a este consenso entre paz y justicia. El arzobispo surafricano Desmond Tutu hablaba de que hay una justicia legal, jurídica, pero esa no la vamos a implementar. No van a ir a la cárcel. Yo decía, apoyo lo que él llamaba una justicia restauradora, enfocada en la cura de fracturas sociales, en la recuperación de equilibrios sociales, en la restauración de relaciones rotas entre grupos en la propia sociedad. Esa, decía Desmond Tutu, es la verdadera justicia. En el caso del acuerdo que se consiguió ayer en La Habana, tenemos ambos componentes. La no impunidad, no amnistía total, arbitraria e incondicional, no habrá impunidad para crímenes atroces, se habla de entre 5 a 8 años. No tengo la mínima duda que la comunidad internacional y la Corte Penal y la fiscal, la señora Fatou Bensouda en La Haya, si no aplaudirán, respetarán la sabiduría negociadora que se ha invertido en esta difícil negociación, esta cuadradura del círculo entre la preocupación por las víctimas del pasado y la preocupación por las víctimas que hay que evitar en el futuro, que también es de responsabilidad del mandatario, entre la aspiración de algunos o de muchos en la propia sociedad colombiana de que hay que meterles todos a la cárcel
y que no tiene que haber ningún tipo de concesión, cosa que posiblemente podría convertirse en un obstáculo insalvable para llegar al acuerdo de paz, y la necesidad de efectivamente que no exista impunidad. Esos equilibrios difíciles explican por qué han tardado el tiempo que han tardado. Así que conste, por cierto, que la Corte Internacional de la Haya, en el Tratado de Roma que la constituye, muchos estados se resistieron a la prohibición total de su derecho de aprobar leyes de amnistía y se opusieron a la prohibición explícita de las amnistías en el Estatuto de Roma, y en efecto tal prohibición fue omitida del Estatuto de Roma. No existe prohibición del concepto de amnistía. La amnistía puede ser, en el caso de que se aplique, también condicional, y combatientes que se niegan a participar de una forma genuina en el proceso podrán ser procesados. Más aún, individuos que han gozado de amnistía corren el riesgo de perderla si vuelven a cometer crímenes. Este tipo de amnistía condicional es aconsejable por su efecto de disuasión. Se trata, pues, de una amnistía por crímenes del pasado, no por los del futuro. El Acuerdo de La Habana apuesta por fórmulas de penalidad atenuada. Se ha optado por una forma pragmática de salir del conflicto armado, ya que este momento histórico en el que Colombia sale hacia un nuevo futuro y se enfrenta al reto de la reconciliación nacional, se requieren medidas excepcionales aplicadas a un caso excepcional en un momento excepcional en la historia del país. Las consecuencias económicas de la paz, en mi opinión, serán muy sustantivas. Colombia, según un reciente informe de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, está destinada a ser una de las grandes sorpresas de la economía mundial. El fin del conflicto facilitaría que este despegue histórico sea más socialmente incluyente y, por lo tanto, más potente y sostenible si cabe. El que esta predicción pueda materializarse requiere también superar las inconsistencias mencionadas sobre el modelo de crecimiento, pero a lo mejor también, me atrevo a decir, un incremento mayor de la población. Con 20%, 30%, ya no digo el doble de la población o más, en una geografía tan vasta y generosa como la colombiana, Colombia sería una de las mayores revelaciones del siglo XXI. Además, tiene otro patrimonio importante. Instituciones inclusivamente democráticas son vitales para impulsar la globalización y para saber beneficiarse de la globalización. Esa es la razón por la cual los que mejor se adaptan a la globalización no son necesariamente los más ricos en materias primas. Arabia Saudita, Irán, Nigeria, son superpotencias de materias ricas, pero no forman parte del sistema global. Los que más se adaptan son los más democráticos: Polonia, Taiwán, Tailandia, Corea del Sur. Rusia se encuentra en tal caos precisamente por sus problemas de estabilización democrática. Rusia no forma parte de la globalización. El que haya visto en algún aeropuerto del mundo, en alguna tienda, en algún lugar, un proyecto made in Russia, que se levante. No hay. Lo único que hay son barriles de petróleo y de gas y exportación de armas. Eso no significa formar parte del sistema global. Solo instituciones sólidamente democráticas introducen a una economía al mundo
de la globalización. Lo que India es capaz de hacer lo es no menos Colombia. Convertirse en un hub de la economía de conocimiento y la innovación. Y la ventaja de Colombia es que tiene materias primas. Una globalización eficaz es aquella en la que la educación es más importante que el reparto e incluso más que la reforma agraria. La educación es hoy la verdadera distribución de riqueza. Es solo a través de la educación que las nuevas generaciones podrán entrar en la gran revolución de oportunidades de la economía del conocimiento. Sigue siendo verdad que sociedades polarizadas que carecen de una clase media robusta fracasan en su encuentro con la globalización. La paz, como decía antes, en Colombia no depende del desarrollo, pero debe ser acompañada y cimentada por él. Este proceso de paz, no obstante, anuncia que esta podría ser la hora de Colombia, la hora de un despegue de dimensiones históricas de las infraestructuras en un plan Marshall histórico para Colombia. Infraestructuras que consoliden la paz a través de la plena integración del territorio nacional en un Estado que llega y controla eficazmente a través de sus instituciones todos los rincones de su vasta y generosa geografía. En esencia, se trata de rehabilitar las lecciones fundamentales que el economista inglés John Maynard Keynes intentó de inculcar a los estadistas europeos después de la Primera Guerra Mundial en su libro Las consecuencias económicas de la paz. Keynes, como suele decir en español, escribió en el 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, escribió un librito que se titula Las consecuencias económicas de la paz y se lo distribuyó a los líderes en la conferencia de Versalles, la conferencia de paz. Lo que venía a decir el folleto era: no castiguen a Alemania. Alemania es culpable de esta hecatombe mundial que hemos tenido. Merece todo castigo, pero si castigáis a estos criminales, les recortáis el territorio, les imponéis reparaciones, etc., vais a acercaros a una Segunda Guerra Mundial. En vez de castigar a Alemania, hay que integrarla. El patriotismo es importante, aglutina a la nación, pero no es un buen consejero para una era de paz. No castiguéis a Alemania porque Alemania va a resucitar y convertirse en un enemigo, en un problema de nuevo. El problema no es las fronteras, decía. El problema es el carbón, el transporte, el desarrollo económico. Ese es el problema de Europa. Claro, hicieron oídos sordos y castigaron a Alemania, y el resultado fue Hitler y una Segunda Guerra Mundial. Y solo después de la Segunda Guerra Mundial, con sus 50 millones de muertos, que dijeron: Keynes tenía razón. Os pregunto, ¿de verdad, cuando el futuro de Colombia, 1.200.000 kilómetros cuadrados, media Europa, si no más que Europa, que puede ser uno de los tigres de este siglo, que puede ser la revelación mayor de la economía mundial, con sus capacidades, con sus energías, con el fin de los fusiles? Si ponéis esto y que sea, en vez de 8 años de pena máxima, que sea 9 o 10, ¿cómo se pueden comparar estas dos categorías? Es un precio que vale la pena pagar, no ya para la paz y el fin de la muerte, y la reintegración de la nación, y la reconciliación, sino el futuro que espera.
Eso no lo entendieron ni Daladier, el primer ministro francés, ni Chamberlain, el primer ministro británico. Lo único que querían era venganza, que no haya, en palabras de hoy, impunidad. Pues hubo punidad y después 50 millones de muertos. Franklin Delano Roosevelt fue 4 veces presidente de los Estados Unidos, 4 veces, más que nadie, 16 años de presidente. Es él, a pesar de la bomba atómica de Truman, es él quien derrotó a Hitler, ganó la Segunda Guerra Mundial. Pero curiosamente, en la historia de los Estados Unidos casi no se le recuerda por ser el ganador de la Segunda Guerra Mundial. Se le recuerda por el New Deal, por las infraestructuras que ha construido en Estados Unidos. Las infraestructuras en Estados Unidos hoy, en gran parte, están en malas condiciones. Entre otras razones, porque desde Roosevelt hasta hoy no se construyeron, no se renovaron, no se les hizo el upgrading y la adaptación necesaria para los nuevos desafíos y la nueva carga de una economía tan pujante como la americana. Así que construir infraestructuras es mucho menos romántico que ganar una guerra, pero es muy duradero. Y el hecho es que en la memoria colectiva de los americanos, la figura de Roosevelt sigue siendo identificada con el New Deal más que con la guerra. El mensaje de Keynes era muy simple. Los mayores desafíos para una era de paz no son políticos, sino económicos. Hoy podríamos añadir algo que Keynes no conocía, ecológicos también, y que las grandes amenazas a la estabilidad no residen solo en cuestiones de fronteras y soberanías, sino en alimentación, transportes y carbón. Transporte y carbón, ese fue el inicio de la Unión Europea. Al derrotado no hay que aplicarle un castigo total, absoluto, fundamentalista. Es más bien necesario integrarle. Desde los escombros de la guerra, Keynes invitó a su generación a pensar en la reconstrucción del futuro, para el cual la demagogia y la mano dura del patriotismo vindictivo parecían irrelevantes. Mitos políticos son nefastos consejeros para una era de paz. Y ahí está donde la dificultad que tiene, lógicamente, Colombia para digerirlo, pero lo está digiriendo. Y estoy seguro que con esta lección saldrá adelante. Ahora, mis últimos comentarios. La guerra, yo espero de todos modos que pronto se encuentre un consenso en la cuestión del mecanismo de aprobación de los acuerdos, la refrendación y la legislación que se requiere como consecuencia de los acuerdos. Puede ser refrendación en especie de plebiscito, decretos presidenciales, congreso pequeño, constituyente, en que elementos de la oposición quieran también la constituyentes, en sorprendente coincidencia con la guerrilla, puede indicar que quisieran a lo mejor revisar los acuerdos de paz a través de las constituyentes, cosa que no creo que sea muy aconsejable, pero eso es desde luego parte del debate político interno. Pero yo creo que más allá de cuál es el modelo que se va a aplicar en el tema de la refrendación, el modelo que exige el gobierno o algo más matizado, todo depende de la capacidad de encontrar consensos políticos internos. En ello depende en gran parte una transición creíble de la guerra a la paz. Y espero que ahora que tan claramente se está viendo el fin del conflicto,
se pueda llegar a una reconciliación política en Colombia, aunque la discordia, como decía antes, es el alma de la democracia, totalmente y perfectamente legítima, y todos los políticos que desafían al presidente Santos son grandes patriotas que han hecho grandes cosas para este país, y todo es muy legítimo. Aún así espero que se pueda llegar a consensos políticos. Cuando haya consensos políticos, la forma de refrendación, sea la que propone el gobierno u otra forma, será de importancia ya menor. Pero yo creo que yo siempre le decía al presidente Santos, y aquí simplemente menciono esto porque viene al caso, yo siempre le decía: mire usted, presidente, a nadie le gusta hacer concesiones. El pueblo no le va a aplaudir con las concesiones, pero yo tengo la certeza de que el dolor de las concesiones suele diluirse en la grandeza del momento histórico de una paz definitiva. Y cuanto más nos acerquemos a ese momento histórico, más confío se diluirá la crudeza de la oposición. Es, como decía, mucho más difícil liderar una nación en tiempos de paz que en tiempos de guerra. En tiempos de guerra siempre tiene uno a la nación detrás. No sé si conocéis lo que fue la Segunda Internacional que había creado Marx. A finales del siglo XIX, la Internacional Socialista se reunía cada año en un congreso en alguna otra capital europea y siempre acababa con una declaración que era: si la burguesía declara la guerra, nosotros, el proletariado, haremos la huelga general y no habrá guerra. Bien, la burguesía declaró la guerra, las banderas subieron al alto, las trompetas cantaron el himno nacional y todos se fueron a la guerra. O sea, porque la guerra tiene esa cosa, une detrás. Y es fácil liderar a un pueblo en guerra. Miren Churchill, nada más acabar la guerra le derrotaron en las elecciones. Todo un Churchill. ¿Y quién le derrotó? Clement Attlee, Churchill decía de Clement Attlee que a Downing Street llegó un coche vacío y de él salió Clement Attlee. Eso decía. Y Clement Attlee le derrotó a Churchill. Le derrotó a Churchill. O sea, es mucho más difícil liderar en tiempos de guerra, en tiempos de paz. La guerra, como yo decía, une y la paz divide, por lo cual la Biblia no se equivocaba cuando relacionaba coraje con paz. Dios dará coraje a su pueblo, decía, y así bendecirá a su pueblo con la paz. No dice coraje y guerra, dice coraje y paz. Eso es lo que ha hecho el gobierno colombiano y el presidente Santos. Gracias.